Muy buenas, vamos a seguir explorando el tema de la perspectiva a partir del Renacimiento y cómo este concepto de simulación abstracta del espacio en la representación pictórica y artística ha condicionado y ha construido nuestra idea de simulación de mundos virtuales y todo lo que entendemos como estética tridimensional dentro del mundo de los videojuegos o de la cibernética. Todos estos vídeos que se hacen a partir de la perspectiva y que van a llegar hasta los mundos virtuales desde el pasado, desde la época griega, pasando por el Renacimiento, etc., se pueden ver de forma independiente. Tiene una introducción un poco más caótica donde abordamos todas las temáticas y lo vamos enlazando, lo orientamos hacia dónde va a ir, que en este caso lo tienes titulado como el origen artístico de los videojuegos, de modo que hoy lo voy a centrar más, lo voy a hacer más organizado y vamos a hablar solo de la historia de la perspectiva, desde la parte del Renacimiento y un poco alrededor de cómo va evolucionando o el contexto histórico, de esa perspectiva abstracta, la que depende de una interacción entre el humano, las herramientas que le permiten llevar a cabo esa perspectiva, es decir, las lentes, cámaras oscuras, otros instrumentos de medición y por supuesto las matemáticas. Y para ello, como ya recomiendo en el vídeo anterior, nos vamos a basar en el famosísimo libro de Erwin Panofsky, La perspectiva como forma simbólica. Ya hablé también en aquel vídeo sobre este historiador y es un libro clave para cualquier persona que se dedique a arquitectura, bellas artes, historia del arte, etc. También tiene otros libros más conocidos, pero creo que este es uno de los más prácticos, es sencillo, corto y muy completo. Y la característica de Panofsky es que aborda la historiografía del arte desde una perspectiva filosófica. Y ahora sí, sin más dilación, vamos con Historia de la perspectiva. Muy bien, pues resumo muy brevemente los conceptos básicos del vídeo anterior para quien no lo haya visto. Básicamente veníamos de un contexto grecolatino de la cultura antigua en la cual la idea de perspectiva o de matemáticas alrededor de la concepción del mundo se entienden a través del uso o de la concepción de la esfera, de algo esférico. De ahí la famosa anécdota del Partenón, que las líneas se curvan para corregir la perspectiva, etc. Esto es porque esa perspectiva grecolatina intenta dar a entender el mundo, comprender el mundo, deglutirlo, pero no quiere llevarlo mucho más allá, no tiene la intención de amoldarlo al plano bidimensional y representativo de las artes. Entendamos artes como arquitectura, pintura, etc. La perspectiva que entendemos tradicional desde el Renacimiento, la perspectiva artificialis, sería un punto de fuga que tiende al infinito y que se expande como una pirámide que se va proyectando hacia el infinito también, pero en el lado contrario, y nosotros venimos con nuestro lienzo, nuestro papel, y lo cortamos como una rebanada de pan. En ese corte que sesgamos quedaría configurado el espacio total artificial que acabamos de crear bajo unas leyes que son totalmente abstractas, no tienen nada que ver con la manera en la cual nosotros como seres humanos entenderíamos el mundo. El primer argumento sería porque hay un punto de fuga que tiende a infinito y tú como persona no tienes un solo ojo, no eres un cíclope, o puede ser que sí, pero bueno, en este caso no, normalmente tenemos dos ojos y no uno solo. El concepto de infinito tampoco nos es útil para entender este tipo de cosas y normalmente en las personas nos genera ansiedad a nivel personal y luego se trabaja en matemáticas y todo esto, pero a nivel de percepción del mundo, porque intentamos entender que esto es una representación de lo que llamamos realidad, de hecho la pintura que sigue normas de perspectiva desde el Renacimiento se ha acabado tildando de pintura realista, figurativa, hiperrealista incluso, pero en realidad todas estas normas tendrían un fondo absolutamente abstracto creado a partir de las matemáticas y por eso luego lo enlazamos en este ensayo que estoy realizando con el tema de la simulación, los simulacros y los mundos virtuales. El espacio virtual sería un mundo matemático totalmente abstracto que luego será proyectado en bidimensionalidad o en realidad virtual, pero que dentro de ese universo tiene unas reglas matemáticas que comparten su origen en toda esta idea de la perspectiva artística a partir del Renacimiento. Pensemos cómo se crea un videojuego, las líneas de fuga, las proyecciones, la propia idea de tridimensionalidad, cómo intentamos reproducir el mundo de una forma fotográfica dentro de un contexto matemático. Esto es un poco la idea. Estoy resumiendo muy rápido, ¿vale? Si quieres profundizar más en aquel vídeo le voy dando más vueltas al tema. Además, habría que añadir que a la noción de perspectiva o de asimilación de la realidad por parte del humano se tiene que aplicar la condición psicológica, es decir,
Nosotros estamos totalmente en movimiento y la percepción es muy subjetiva. No puedes percibir las cosas, y esto en el olfato, que es el tema que más estoy investigando últimamente, se ve muy claro. No percibes igual, por ejemplo, un día que estés feliz, un día que estés triste, la misma mañana o la misma noche donde ya estás saturado los sentidos, por ejemplo, y la percepción no es igual. Eso, sumado también a que tus dos ojos, que ya no es uno solo, están en constante movimiento, van con un retraso a la hora de proyectar en la retina y asimilar por el cerebro. Tú no en el espacio nunca estás fijo como un trípode, siempre estás moviéndote también, por lo tanto tu percepción espacial tiene que ver con tu propio movimiento. Tus pies, tus piernas o lo que sea, tu movimiento, también interfiere en la noción de perspectiva y de realidad a la hora de asimilarla dentro de ti, como persona. Eso para representar es muy complicado de una forma reglada, matemática y fija, científica, ¿no? Porque también esto lo comentamos en el vídeo anterior, en la época en la que nace la perspectiva durante el Renacimiento, la ciencia, el arte y todas estas ramas que hemos acabado dividiendo no lo estaban. Por lo tanto, todo formaba parte de un mismo concepto a través del cual se explicaba la realidad del mundo y se proyectaba así, sobre un papel o sobre un lienzo. Todo esto ha sido muy estudiado, pero hay una parte que ha quedado bastante despenjada, iba a decir en catalán, descolgada. Y es que toda esta noción de perspectiva no tiene ningún sentido sin la aplicación de una tecnología, que en este caso eran las lentes ópticas, cámaras oscuras, etc. Todos estos instrumentos que se conocen dentro de la práctica artística desde que se reintroducen por parte de los árabes a través de las ciudades italianas, y el caso más famoso es el de Brunelleschi, y cómo Brunelleschi con su alumno Masaccio acaban implementando estas herramientas dentro del campo pictórico de una forma definitiva. Es tal la importancia de esta tecnología que va a llegar un momento en el cual la noción de realidad va a ser la noción de fotorrealidad. Lo que pasa es que en ese momento no existe la herramienta química para fijar la imagen, por lo tanto es el pintor quien ejerce ese papel. Aquí se sumarían las nociones matemáticas y las arquitectónicas que salen del uso de estos instrumentos y que se van correlacionando con la práctica más mundana del artista, que consiste en meterse dentro de una cámara o utilizar estos instrumentos como una ayuda para interpretar el mundo y la realidad. A través de esas reglas que se van estableciendo poco a poco y de este uso de instrumentos, va a generarse una noción de pintura realista, porque la realidad no va a ser como la interpretamos nosotros, sino como la tiene que interpretar a través de una lente el artista. Sin esa intervención de la herramienta lente o cámara oscura, no se entiende ese tipo de pintura que va a evolucionar hasta el día de hoy en lo que llamamos pintura figurativa o incluso pintura figurativa académica. Y de hecho, esto tiene mayor sentido porque desde Ingres, pasando por pintores como Velázquez, Caravaggio, que son artistas que ya está estudiado a día de hoy, ya no es simplemente una conspiración, el uso de herramientas y de ayudas como las cámaras oscuras y las lentes es más que evidente. Y bueno, la típica anécdota de que tampoco tienen bocetos, la manera de componerse y de los trucos que se utilizaban, por ejemplo en superposición de manteles blancos, de objetos para disimular las aberraciones ópticas, construcción de cuerpos a través de diferentes planos porque la lente no abarcaba, no era gigante para todo un cuerpo, ha sido trabajado el retrato a través de pequeños momentos. En general todo esto, si a alguien le interesa, hay un libro de David Hockney, no me acuerdo del título ahora, bueno, si lo buscáis se encuentra fácil, donde desde la perspectiva de artista lo analiza muy pero que muy bien. Y luego pues también hay publicaciones de estudios actuales también que lo explica mejor a través de las Menias de Velázquez, etc. El punto aquí estaría en la idea de simulación, de mentira o de abstracción matemática, de truco, a la hora de generar una idea de realidad. Todo el mundo que ve una pintura fotográfica asume que es realista, pero en realidad es una pintura mediada de forma tecnológica para la lente. Es decir, la lente, el objeto fijo con un solo ojo, entiende el mundo así, con esas matemáticas, con esas aberraciones de ópticas, con esas características técnicas. El ser humano no lo tiene por qué entender así. De hecho, los estudios pictóricos y los ensayos que se han hecho a través de la pintura, como por ejemplo en el cubismo a lo largo de todo el siglo XX, tienen que ver con esta idea. El momento en el cual la fotografía adquiere ese papel de fijación química y de retrato y de representación de la realidad con las lentes, desresponsabiliza al pintor
y entonces en ese momento puedo investigar la manera de expresar la realidad de una forma más humana, porque si pensamos en los periodos de la historia del arte donde existe el uso de lentes es muy claro y el resto de periodos no hay necesidad de pintar de esta manera la realidad, no porque no tengan una capacidad técnica. De hecho, a día de hoy yo me río y me resulta a veces ridículo ver pintores y pintoras académicos que se pasan 30 años intentando reproducir la manera en la cual ve el mundo una lente, en lugar de explorar esas facetas humanas que tienen que ver con el lenguaje, la comunicación, con la recreación o interpretación y codificación de símbolos. Imaginemos, yo que sé, la pintura o el arte egipcio en general, nadie consideraría que es básico o tontuno, ¿no? O cualquier periodo de la historia del arte, el arte precolombino, que es una pasada también, y no comparte ninguno de estos códigos de representación pictórica a través de la lente, por ejemplo, es extremadamente rico, complejo y es una forma de comunicar, y aún así podríamos hacerlo incluso si nos queremos poner a hacer algo muy difícil, ir codificando tantas cosas que son al final imposibles de interpretar sin unos códigos, sin un contexto determinado, incluso historiográfico. Por lo tanto, esa idea de complejidad en el arte hiperrealista se reduce a una recreación técnica de lo que hace la lente. Incluso aquí está el juego, ¿no? De decir cómo reproducir aquello que hace una lente solo con las herramientas humanas. Pues bueno, es como una pirueta, una cabriola. Alguien que te hace 3 triples mortales porque ha entrenado mucho. Pues ok, le das un aplauso y nos vamos felices. Pero para mí no estaría la gracia aquí. Pero bueno, regresando a la idea de antigüedad clásica, de periodos como por ejemplo el helenístico, tendríamos que la concepción de las dimensiones visuales no estarían determinadas por las distancias, sino más bien por los ángulos visuales. Ahí tendríamos también que en lugar de proyectar la perspectiva en un plano, con esa linealidad y esa rectitud, se concebiría o se entiende como una proyección sobre algo esférico. Y este tipo de concepciones, que bueno, esto es, insisto, es un poco genérico, ¿no? Pero se pueden deducir un poco de los trabajos de Hiparco de Nicea, el cual, por cierto, como anécdota, es conocido por diseñar las 24 horas del día, ¿no? Y también ser considerado padre de la trigonometría, etcétera. Bueno, a través de este tipo de trabajos y de, bueno, él y más gente, ¿vale? Pero a través de este tipo de trabajos de astrónomos, de matemáticos de la época, podemos entender cómo se concebía la perspectiva o qué nociones alrededor de la perspectiva podían haber en la antigüedad. Y como siempre, es interesante ver desde un punto de vista filosófico o reflexivo cómo a través de la interpretación que hacemos del mundo de forma artística, porque voy a repetir todo el rato, hay periodos de la historia en los cuales lo que nosotros entendemos como arte ahora no lo podemos aplicar al pasado. Y las cosas se confunden mucho, las matemáticas y el arte y la ciencia son prácticamente una misma cosa, difícil de dividir, y esta necesidad de clasificación, de entomología de las cosas, de dividirlo todo en pequeños campitos donde cada uno solo puede hablar de lo suyo y es especialista de una pequeña cosa y ya está, es muy de nuestro tiempo. Y estas mismas nociones antiguas también se verán, que lo comentamos en el vídeo anterior, en el famoso octavo teorema de Euclides, que en el Renacimiento, cuando se recupera toda esta cultura clásica y se reinterpreta, se intenta disimular o se traduce mal, según Panofsky, adrede, ¿no? Ya que es molesto para la interpretación de los nuevos tipos de perspectiva y nociones espaciales dentro del contexto, pues eso, artístico, matemático, etc. De hecho, una de las características de las cuales hemos hablado todo el rato es ese punto de fuga único, va a ser asociado a la concepción moderna. Y ya que hemos nombrado a Euclides, la interpretación del espacio, del tiempo, de lo que entendemos como realidad absoluta, realidad que diríamos a día de hoy científica, es muy interesante cómo a través de abstracciones, de teorías que acordamos todos, generamos esa noción de realidad. Posteriormente, con la teoría de la relatividad, todo ese espacio euclidiano que ha condicionado nuestra propia existencia, nuestra manera de entender absolutamente todo, queda prácticamente apartada y sustituida por otra cosa a la cual vamos de nuevo a llamar realidad real científico y va a mover todas las leyes de nuestro mundo de una manera absolutamente sólida, y probablemente el día de mañana también suceda algo similar y siempre hay esta como concepción abstracta del mundo que genera una realidad. Esto es muy interesante desde una perspectiva filosófica y es lo que está un poco de fondo en este ensayo a través de la perspectiva del Renacimiento y su posterior aplicación en los universos virtuales, videojuegos, etc. En las pinturas antiguas hay una característica y es que no suelen tener un único punto de fuga, sino que se suelen revelar más de uno. De este modo, a través de las formas simbólicas que propone Ernst Cassirer, podríamos llegar
a la conclusión de cómo los contenidos espirituales de una época se transforman en un signo sensible, concreto y que se identifica con él. Esto básicamente lo que querría decir, y es un punto de vista muy interesante para analizar la perspectiva y otros aspectos del arte, y es que deberíamos valorar las artes, los contextos civilizatorios, artísticos de cada lugar, de cada pueblo, no en función a nuestra perspectiva, que es lo que hacemos siempre, incluso en la actualidad, a la hora de ver la historia del pasado, siempre intentamos aplicar nuestras normas morales a un pasado que no lo tenía o a otras culturas, sino valorando qué tipo de perspectiva poseen y por qué se entiende así y qué consecuencias tiene eso, ¿no?, a nivel cultural y filosófico dentro de la propia sociedad. Sería como decir, dentro de nuestro propio contexto, cómo entender la perspectiva desde un punto de vista cubista no es lo mismo que en el Renacimiento y al mismo tiempo tampoco es lo mismo en el contexto medieval o en el contexto antiguo. Cada uno tiene su riqueza y es súper interesante explorarlo, pero no va a ser mejor o peor uno respecto a que la perspectiva de un punto de fuga único y matemático que se expande en una pirámide es la mejor, ¿no? Que esto es una concepción pictórica que ha estado muy presente en los últimos 500 años y realmente es un problema a la hora de entender las artes. Incluso a día de hoy siguen habiendo estos debates reaccionarios que ante la imposibilidad de entender el mundo que viene intentan regresar a esta perspectiva y visión artística del siglo XVIII prácticamente. Así también tendríamos como en la antigüedad ni siquiera los filósofos tenían una intención de poseer una perspectiva cerrada, unificada, matemática y hipersólida. Esta concepción que hemos hecho en las artes es una absoluta abstracción, una construcción, una adecuación de la concepción del espacio para la representación en un plano bidimensional. Es de esta forma que la conjunción entre estética y teoría o matemáticas tendría un apartado en el cual el espacio teórico se presenta como un caso sometido a leyes puramente lógicas y el espacio estético, que vemos con esas perspectivas matematizadas y aplicadas a partir del Renacimiento, tendríamos una representación simbólica o simbolizada de estas leyes lógicas. Como ya hemos visto, ese punto de fuga que siempre va hacia una especie de infinito o que se proyecta también hacia otro infinito, entra en contradicción con, por ejemplo, las teorías aristotélicas del espacio, donde los cuerpos no se resolverían en un homogéneo e ilimitado sistema de relaciones de dimensión, sino que son contenidos contiguos de un recipiente totalmente limitado. No existe un quantum continuum, no hay algo que trascienda las cosas singulares. Pues bien, con este pequeño repasillo a través de las nociones de la antigüedad, podríamos pasar un poco a lo que entenderíamos como Renacimiento o modernidad en este aspecto de la perspectiva. Pero en medio, apunta muy bien Panofsky, tenemos una cosa muy interesante que es lo que llamamos como medievo. El medievo es un periodo, la Edad Media en general, muy complejo, muy rico y creo que muy mal entendido e interpretado a través de la historia. Desde la mitología que ha habido alrededor de él, que si te interesa, hay un vídeo sobre el perfume, que los vídeos de perfumería no tienen tanto éxito, pero la historia de la perfumería y del olfato esconde muchísimos aspectos que se revelan interesantes. Por ejemplo, en la historia del olfato en la Edad Media, apuntamos y desmitificamos muchos conceptos que realmente pertenecen a la época moderna, como por ejemplo el tema de la higiene. La interpretación de la higiene que tenemos del espacio medieval tiene más que ver con el hacinamiento de las grandes ciudades en los proyectos más cercanos a la modernidad que no en lo que el grueso de la Edad Media, que es todo lo contrario, realmente se hereda o se sigue una continuidad de época romana con la higiene, pero se acaba transformando en puntos más aislados, en otra concepción teológica y espiritual del mundo en la cual pues no importa tanto los aspectos que hoy en día valoramos, sino que se priorizan otras cosas, pero la higiene sigue teniendo la misma importancia y lo que pasa es que no está tan decorada, no es tan rica, no son las termas de Caracalla, es un baño roñoso que es un cubículo y a veces incluso de madera, pues que como no queda resto no se puede ver. Pero bueno, que si te interesa este tipo de temas, en ese vídeo lo recomiendo mucho. El caso, que me voy de tema, en el tema de la perspectiva tendríamos una especie de salto, entre comillas, entre antigüedad y modernidad, ya que el Renacimiento va a recuperar esos aspectos de la antigüedad, pero que es interesante porque entendemos que el mundo helenístico o que la Roma es algo muy unificado desde un punto de vista artístico, que el Renacimiento también lo es, siempre sin perder de vista que esto es una mirada puramente eurocéntrica, y que el medioevo
es como un caos. Y sin embargo, si lo pensamos bien, en el medioevo encontramos, al menos desde la historiografía del arte, una reunión de la unidad que antes se había configurado como una multiplicidad, aunque sea de forma sutil. La extensión temporal es tan grande y cuando alguien dice arte medieval y enseguida lo puede reconocer o lo puede como unificar, ¿no? Quizá a través de la religión católica o de los diferentes contextos que han habido, y es bastante sencillo unificarlo, cuando es probablemente uno de los periodos más descentralizados de la historia. Cuando parece, precisamente, porque de eso va la Edad Media también en unos inicios, cuando se destruye la aparente unidad que existía en el periodo clásico, en esa Roma, vamos a acabar encontrando una mayor unidad, que tiene también que ver con otro tema que daría para 5 podcasts de estos, que es la influencia oriental en esa concepción del mundo que entendemos como clásica y que luego vamos a llamar totalmente europea a través del Renacimiento, que recupera estas cosas, ¿no? Aquí cómo se mezcla también aspectos incluso que yo pues con el paso del tiempo consideraría incluso racistas, ¿no? Porque muchas veces entender que esa fusión de mundos, de representación incluso plana, no tridimensional o otros aspectos artísticos, son menos válidos que la representación de un arte puramente griego, grecolatino, que es el que se recupera luego, que sería como el verdadero, aunque con sus diferencias, que es lo que estamos tratando hoy a través de la perspectiva. Y de hecho, para mí el arte medieval me parece brutal en general, pero sobre todo también el del prerrenacimiento, ese periodo de finales de la escuela alrededor de Siena, por ejemplo, que es una ciudad muy interesante, donde está Duccio, también que giran alrededor de la Florencia de Giotto, Ambrogio Lorenzetti, los hermanos Lorenzetti, de hecho Pietro también, Sassetta, toda esta serie de pintores es espectacular. De hecho, es que me parecen muchísimo mejores, desde una reinterpretación actual, que mucho de lo que vemos posteriormente en el Renacimiento tan ensalzado continuamente. Y de hecho, mira, ahora que lo estoy diciendo, voy a hacer algunos vídeos que no lo va a ver nadie, pero si no lo subo para miembros y ya está. Pero haremos algún vídeo, empezaremos por Lorenzetti y por Sassetta. Va a ser muy fácil porque no hay biografía. Esto también es interesante, que al no haber biografía, no haber una personificación del individuo genio artístico que posteriormente queremos idolatrar, es complicado, ¿no?, generar esta mitología alrededor del nombre propio. Esto también es muy interesante, sobre todo en periodos actuales, donde esto se va a acabar recuperando. Pero volviendo al tema que toca sobre la perspectiva, en este periodo de inicios de la Edad Media, alrededor del siglo II, IV, V, tenemos una clara influencia oriental en la cual las figuras o el espacio orgánico se distribuye de forma que hay un fondo normalmente plano y hay pues las figuras desperdigadas por el plano de una forma pues que destaquen sobre un fondo de oro neutro y ya está, no tiene mucho más, ¿no? De un lado al otro, sin otra consideración que establecer una especie de orden más simbólico que no alrededor de una perspectiva. Donde además también es interesante destacar cómo la pintura, que empieza a estar más concebida al templo, tiene que adaptar su perspectiva personal o su forma de interpretar la perspectiva al entorno arquitectónico. Es decir, si tenemos un arco totalmente semicircular y ahí tienes que encajar un arbolito, unos pajaritos, unos apóstoles con un Cristo, lo que te dé la gana ahí, tienes que adaptar a ese edificio o a ese entorno ese tipo de perspectiva también, al mismo tiempo que se enmarca en muchas ocasiones, si pensamos en la típica iglesia románica, lo siento si aviso ya, porque alguien se ha quejado. Si veis que no cuadra las imágenes con lo que digo con el vídeo, muchas veces las imágenes las pongo como un soporte porque yo no tengo un ejército de nanitos trabajando para esto y lo hago como un proyecto artístico, ya lo he dicho, no quiero divulgar ni hacer que esto... prefiero el contenido y lo que puedo aportar, lo que voy investigando, que no la perfección del vídeo. Si me acuerdo lo pongo, si no, pues lo siento mucho, pero yo qué sé, pues podéis buscar en Rávena, la iglesia de San Vitale, el mosaico, la pintura de Abraham que acoge a los ángeles, sacrificio de Isaac. Sí, es un mosaico, coño. Y al mismo tiempo se puede coger también, en referencia al anterior, el primer siglo después de Cristo, en Nápoles, en el Museo de Nápoles, un fragmento de pintura mural con decoraciones de estuco de cuarto estilo, de Boscorreale. Y es una pintura que nos ofrece una visión del espacio arquitectónico como una especie de ventana cortada con cierta idea de perspectiva de varios puntos de fuga, un par, y un personaje en medio. Esto será muy típico, muy típico en la pintura prerrenacentista. Y a través de este tipo de imágenes podemos entender también cómo se va transformando la noción de perspectiva, se va distorsionando con la influencia oriental, en la cual
pues nos puede recordar a un tipo de bajorrelieves más antiguos, donde la ordenación de los planos tiene que ver también con el tamaño de la propia figura y eso quiere decir algo. Y por supuesto no sería menos válido o menos realista que hacer una perspectiva matemática renacentista o figurativa o entendida a través de una lente. Pero regresando a esta interpretación o a esta desintegración del tipo de perspectiva antigua en el paso medieval, lo que tendríamos es una especie de cambio simbólico en el cual el espacio se quiere rellenar. Insisto, pensemos en esa típica imagen de iglesia románica en la cual empieza a abigarrarse todo, a llenarse los huecos que hay, en lugar de entender el espacio, la perspectiva como ese plano rebanadita que hemos hablado al principio, o esa especie de visión ventana. Sería mejor explicado aquí si hablamos de la antigüedad. En lugar de tener una percepción de me asoma una ventana donde hay un espacio, empieza a tener un espacio que es rellenado. Y esto aquí en una bonita metáfora podríamos decir que es como una ventana que si antes estaba abierta ahora empieza a cerrarse para mostrarnos un dibujo mucho más entregado a lo espiritual o a lo que está encerrado dentro de ti. A ver si me explico, ¿no? Si en la antigüedad nos imaginamos el típico mural de Villa Romana de finales del siglo I o alrededores, vamos a tener como la ventana abierta a lugares o los típicos murales de Pompeya con ese paisajito, todo. Entonces todo esto lo vamos a cerrar y vamos a convertir todo aquello en ese mundo religioso, espiritual, cristiano, que también tiene esas características por algo, no es que sean más tontos, esto lo insisto todo el rato porque es que muchas veces se ha entendido así. Y de hecho estas características que se aplican la espiritualidad a la noción de la perspectiva en época medieval lo podemos ver muy claro en una frase de Proclo, que es uno de los más reconocidos neoplatónicos de este siglo V, y que nos dice: el espacio no es otra cosa que la sutilísima luz. Digamos que se convierte en un espacio que no tiene dimensiones, que no puede ser mesurable y que queda aislado de la racionalidad. Se convierte en una especie de continuum. Es un fluido totalmente homogéneo y esto lo aplicamos como filosofía a la práctica artística y se puede entender mucho mejor por qué se pinta de esa forma y no de otra. No hay unas reglas espaciales dimensionales, matemáticas aquí que regulen el orden de las figuras en un espacio artístico. Ese proyecto moderno que vendrá después tratará de hacer sistemáticamente una matematización del mundo, ¿no? Sería como intentar medir todo lo que hay en el mundo y unificarlo en este tipo de arte que se puede aproximar más a lo que tiene esas raíces también en el arte bizantino. Vemos cómo el espacio, aunque contenga algo de ilusionismo de la antigüedad, trata de contenerse, como de retenerse en la superficie, ¿no? De reducir el espacio a la pura superficie. Pero digo superficie física, no que con ello que sea superficial y malo y estas asociaciones que solemos tener. De modo que en esta pintura medieval, de inicios de la época medieval, tenemos como único elemento sistemático el uso de una línea fuerte que le da esa seguridad a un arte que está totalmente diluido en un espacio continuo. Esto ya posteriormente en la pintura románica se va a ver de una forma más consagrada, definida, y lo que vamos a tener es el concepto de homogeneidad entre el espacio y el cuerpo. En la superficie se van a unificar. A partir de aquí, cuerpo y espacio va a permanecer en una unidad indisoluble. De hecho, es una característica muy interesante porque a medida que esta concepción románica vaya evolucionando, en la pintura medieval vamos a ver cómo al mismo tiempo que se intenta liberar el cuerpo del espacio, de esa especie de homogeneidad que se ha establecido, va a crecer también el fondo, el espacio, ¿no? Entonces, tanto espacio como figura van a crecer de forma proporcionada. En la medida en que crece el cuerpo, va a crecer también el espacio. Esto se ve muy bien en la escultura de la Alta Edad Media. Con esto lo podemos saber, por un ejemplo, aquí es una pasada, saber estas cosas y analizarlas. En el mejor sitio para hacerlo, si estáis en Barcelona, es en el MNAC, en el Museu d'Art Nacional de Cataluña. Tenéis lo mejor del arte medieval prácticamente europeo. Para mí está ahí contenido de una forma magnífica. Y, por ejemplo, vamos a pasar de ver el típico bajorrelieve en el cual vemos unas figuritas de apóstoles, de lo que sea por ahí, sobre un fondo plano. Vamos a empezar a ver relieves, no solo de altares, sino también de procesos de esculturas funerarias, en las cuales la figura sobresale, empieza a generar ese relieve, pero el fondo también está labrado, también está construido como un espacio que va a depender de unos juegos de luces que también están contenidos entre esa misma noción de espacio, y es algo muy bello de estudiar.
Por ejemplo, también en el periodo gótico, la escultura, la típica estote que vamos a ver, va a estar siempre enmarcada dentro de un espacio que es concebido también como una totalidad en el baldaquino. O sea, de hecho, es difícil encontrar una escultura que no tenga su baldaquino dentro de ese contexto gótico arquitectónico. Y aquí invito a la gente a, cuando vea ese tipo de arte, a ver la unidad del conjunto y no como estamos acostumbrados en nuestro contexto. Quizá ahora ya no tanto, ¿no? Pero en general en nuestra educación artística vemos una escultura y tiene que estar en un pedestal, en una vitrina, en un lugar aislado, descontextualizado por lo general, porque el museo descontextualiza mucho las cosas y pasamos de ver una obra de un periodo o de una forma a otra al lado, ¿no? Y está todo como clasificado, dividido, pero no se mete en el conjunto. Incluso las obras de artistas que consideraríamos totalmente contemporáneos, aunque ya hayan pasado 100 años, da igual, Mark Rothko, esas pinturas abstractas estaban concebidas para un espacio concreto, como si fuesen las capillas suyas. En general diseñaba un espacio, no diseñaba únicamente una pintura con un color que está ahí. Pero en el museo se aplica la idea de colgar el cuadro de forma descontextualizada y aislado y ya está. Entonces no acabamos viendo ese conjunto. En este periodo de catedral gótica, toda obra de arte está contenida dentro de ese todo. Y el baldaquino en este caso le asigna un espacio y le asigna con un dedo el lugar que tiene que tener ese relieve, esa escultura, que de alguna forma relacionan la pintura, la delimitación de la línea, con la delimitación del espacio arquitectónico en una especie de estilo que se conjuga de una forma muy bonita, ¿no? Se puede entender igual tanto la pintura como en un espacio tridimensional y es con una concepción artística que no está separada, es algo muy bello de poder analizar. Y con esto nos aproximaríamos ya un poquito al grueso del Renacimiento, que es donde está la sustancia. Evidentemente, si alguien quiere que profundicemos mucho más en estos temas, que me estoy aquí petando 1000 años en 20 minutos, como quien dice, pues me lo ponéis en comentarios y lo podemos valorar. Pues estos vídeos me gustan, a mí me encantan, ¿no? Pero creo que son difíciles que la gente le puedan llegar y yo al final lo que hago también es porque quiero que sea visible, así que si estáis aquí, dadle like y moved el vídeo. Aquí estaríamos cerca de la sustancia porque también, bueno, pues aquí podríamos citar a la recuperación de las teorías aristotélicas y esa implementación en un contexto católico cristiano a partir del siglo XIV con la escolástica, etcétera, pero donde está la sustancia artística sería en los nombres que he citado al principio y que son una maravilla realmente, pues es Giotto y Duccio. La mayoría de gente sí que conoce a Giotto porque es la piedra angular de este cambio, pero Duccio di Buoninsegna, ¿no? También es fundamental y especialmente por lo que he dicho yo, creo que más incluso por sus propios alumnos o por la escuela que tuvo que por él mismo, que él también, pero me refiero que es maravillosa los descendientes. A mí es que Lorenzetti me flipa. Pues bueno, básicamente este binomio de Giotto y Duccio, ¿cómo se diría en italiano? ¿Duccio? ¿Duccio? Pues bien, en ellos tenemos el cambio de la perspectiva, ¿no? Esa transición del periodo medieval gótico hacia un periodo ya que vamos a considerar moderno. Lo que hacen básicamente estos dos, y por lo cual son importantes, es un pegamento, un collage entre las nociones de arte gótico europeo clásico ya establecido con el arte bizantino. Ya está, con eso puedes entender a estos dos. Siempre les atribuimos como la ruptura, la novedad, pero en el fondo cuando hablamos de historia del arte hay que entender, y esto no me canso de repetirlo en cada vídeo, que es el resumen, la conjunción en un nombre propio que nos ayuda a entender mejor esa síntesis para no tener que estar haciendo el friki aquí con la historia del arte. Pero esto no es que se lo hayan inventado ellos. Tenemos el ejemplo de la catedral en Monreale, donde hay un mosaico, o hay una serie de mosaicos en concreto, donde se pueden apreciar. A ver si encuentro la imagen porque estas cosas son muy chungas para encontrar, pero si no, pues por favor buscadlo o lo imagináis con mis palabras. Tenemos un fondo, un suelo ajedrezado que empieza a intuir una perspectiva, evidentemente una perspectiva más abstracta, pero tiende hacia un punto de fuga. Yo de hecho de ese tipo de arte es de donde, si alguien conoce mis pinturas, que muchas veces utilizo ese suelo que crea una profundidad de un espacio en un entorno más abstracto, lo saco de ahí. Se trataría de una pintura de un mosaico del siglo XII, donde además las sillas donde estarían sentados los personajes que aparecen ahí también tendrían una noción de espacio, de profundidad que se va intuyendo bastante bien. Al mismo tiempo, también tenemos otro ejemplo como el sueño del faraón, otro mosaico que se encuentra en el baptisterio de Florencia, de Baptisterio de San Juan, y allí podríamos
podríamos ver claramente cómo enmarcado en un espacio que nos recuerda a la pintura romana, egipcia, que tiene este concepto arcaizante, tenemos un espacio que se proyecta a través de las molduras del techo de una habitación con unas columnas que cierran por encima, y hay una intención de proyectar el espacio de nuevo hacia 2, 3, 4 puntos de fuga. No es esa perspectiva moderna, pero que es muy interesante porque en un contexto en el cual no solemos imaginar este tipo de nociones de perspectiva, se está aplicando, ¿no? Imaginemos una habitación, una caja cerrada, una caja de zapatos que se intenta dibujar o que se dibuja con esa intención. Yo también, para que le guste la pintura mía aquí, si alguien conoce, pues de aquí también robo. Porque es que, en serio, a mí la noción de perspectiva aplicada aplicada ahora en un contexto totalmente moderno, en el cual ya no tenemos que estar aquí obligados a la matemática y a la academia y a las ópticas, sino que esa noción casi medieval o antigua o arcaizante aplicada a símbolos y contextos modernos me interesa muchísimo. Incluso como fuente de inspiración me parece muy original, porque tenemos la tendencia a olvidar estos periodos artísticos por verlos como una especie de unicidad con Cristo, santos y escenas políticas o religiosas que las vemos todas iguales desde una perspectiva generalista, pero que si se analiza descontextualizando todo aquello y viendo, ¿no? Eso es como si de aquí a un futuro ven nuestras cosas resumidas y nos ven como algo único y todo igual, ¿no? Sería igual de aburrido en el fondo, ¿no? De hecho, lo he explicado alguna vez con la pintura actual de los últimos 2-3 años de memes. Si alguien cogiese ahora 300 artistas de gente pintando memes, nos vería como una única cosa aburrida igual, y más si existe el meme en internet, etcétera, ¿no? Entonces esto siempre hay que hacerlo de una forma un poco más, pues eso, con curiosidad y con amor. Pero bueno, volviendo al tema, tendríamos que la representación de un espacio cerrado, ¿no? Muy característico también en Giotto y en Duccio, que van a ser los primeros en volver a presentar de una forma más óptima esa noción de cajita cerrada en un entorno, en un interior, no tiene nada que ver con la representación del espacio exterior, es decir, de lo que entenderíamos como un paisaje abierto, ¿no? De ahí también la famosa importancia de la tempestad de Giorgione como símbolo de la historia del arte en la representación del paisaje. Pero bueno, por resumir, porque si no, pues luego ¿quién monta esto? ¿Quién va a montar esto luego? Que ya tenía pensado hacer historia de la perspectiva, así lo voy dividiendo y se hace más corto para tener menos faena, y no, ya me he enredado. La cosa con Giotto y Duccio y pues sus posteriores alumnos, lo que vamos a tener es que hay una revolución dentro del concepto de representación medieval, ¿no? Sobre todo la representación del espacio interior, del plano que hemos hablado, como una especie de superficie sobre la cual se deslizan las cosas que se quieren entender, ese espacio continuo, empieza a transformarse, y esto es lo moderno, en una especie de ventana, de nuevo, un espacio transparente, que vamos a poder ya denominar claramente plano figurativo. Lo que hay aquí es una revolución de la concepción formal de la superficie pictórica, que es lo que nos interesa en este caso, ¿no? De cómo se entiende el plano, la superficie de pintura. Lo mismo que sucede en nosotros con Duchamp, que siempre lo ponemos como ejemplo, es ¿qué se entiende como superficie artística? Esa es la cuestión que revolucionan este tipo de artistas y que son tan interesantes, pues aquí lo podemos aplicar en un contexto de pintura, en Duccio o en Giotto. Podríamos decir que lo limitado se vuelve en cierta manera ilimitado, o tiene al menos una tendencia a ser ilimitado, ¿no? Como que se abre todo aquello que estaba contenido, de repente empieza a abrirse a través del espacio. La famosa obra, una de las más famosas de Duccio di Buoninsegna, sería la Santa Cena, donde vemos pues la típica representación de una cena, de la última cena de Jesucristo, con los apóstoles, tal, y si nos fijamos, lo interesante es que se puede entender un arte claramente gótico o medieval, ¿no? Con las figuras distribuidas, con una proporción prácticamente igual, centrado, ¿no? El plano que se va corriendo así, pero de repente la mesa, el fondo, las molduras de arriba de las vigas, la ventana, la puerta que hay abierta en el fondo, cómo los puntos de fuga empiezan a tender hacia el centro detrás de Cristo, esto es lo interesante. Y de Duccio pasamos a mis amigos, que le he citado aquí, que espero que alguien conozca y los aprecie también, que serían los hermanitos Lorenzetti. Y en concreto, Ambrogio Lorenzetti me gusta mucho más a mí, pero bueno, los dos son igual de importantes en el fondo. Estos alumnos de Duccio, aunque Ambrogio creo que tenía más que ver con Giotto en Florencia, pero bueno, los metemos todos en el mismo saco. Estos son los que revolucionan todo esto que van apuntando los maestros, ¿no? Luego el mérito se lo llevan los otros, pero estos son los que tienen la chicha de verdad, porque ya intencionadamente
empiezan a concebir los cuadros con un punto de fuga que tiende al infinito. Esto es brutal, porque prácticamente podríamos decir que es el descubrimiento, en ese contexto, del infinito mismo, a través de la propia pintura o la representación en la pintura. Es algo muy bonito. Y esto se ve muy claro ojalá me acuerde de poner cada cuadro de estos, ¿vale? Por favor, si no, pues hacedme, quien tenga curiosidad, pues si estamos todo el día con el móvil en la mano, pues lo vamos buscando. Ambrogio Lorenzetti tiene una Anunciación de 1344 en Siena. Todos estos artistas giraban alrededor de Florencia o alrededor de Siena, donde ya se ve en esta Anunciación cómo el suelo ajedrezado con las baldosas ya tienden hacia ese punto de fuga más o menos central, que tiende a infinito, de una forma correcta, podríamos decir. A diferencia de los que he citado anteriormente, como la Cura del Cojo, el mosaico del siglo XII en Monreale, en la Catedral de Monreale, donde esa intención empieza a estar aproximada, pero se divide en una forma en la cual se trazan paralelas. No hay la intención de una búsqueda de infinito, no está matematizado. Ya en Lorenzetti vemos que aquello ya está, que ahí está pasando algo, ¿no? Aquí ya se está anunciando lo que va a venir. Y de hecho también vamos a ver lo mismo. Esto es un tema que me mamé muchísimo porque a mí me interesaba una barbaridad. En Lorenzetti también, en Ambrogio, la presentación al templo de 1342 en los Uffizi de Florencia, vemos de nuevo cómo ese suelo, cómo esas baldosas ya están asquerosamente compuestas a la perfección, ¿no? Y la noción de profundidad, de perspectiva, aquí esto no es que esté apuntada, es que ya está concebida. Porque ya no es una decoración de fondo que intenta... Ya no hay se mezcla aquí y empieza a aparecer esa noción puramente matemática en la cual el suelo ajedrezado nos invita a entender el espacio, tanto en relación a los cuerpos como a los intervalos. Se da unos valores que ya son claramente fijos, no es un suelo en una dirección, el otro en la otra, el otro por aquí, ahora la figura parece que esté flotando, no. El espacio empieza a ordenarse. De modo que yo a partir de estas pinturas, cuando las ves, las vas estudiando y entendemos que en la antigüedad pues no está la ciencia con unos señores con bata en un laboratorio que generan una idea de verdad absoluta, sino que aquí pues los artistas también son científicos, ¿no? Luego veremos el famosísimo caso de Da Vinci, cómo se lo representa y lo conjuga todo en uno, pero yo creo que aquí se está apuntando con Lorenzetti, con Ambrogio. Pietro también, pero no tanto. Insisto, o sea, es que soy fan de esto, de Ambrogio, porque es que además no se sabe nada de su vida y no importa, ¿no? Es como, es lo que hay, ahí es tuyo, eso es tuyo, no es del gran artista que nació no sé cuál, hizo no sé cuántos, conoció a Pepito hizo bla bla y las 5 maravillas, que va, no es nadie, no es nadie, murió de la peste, se acabó, venga. Pero bueno, total, que esta gente al final están creando lo que va a ser la ciencia moderna y lo hacen de una forma, para mí, artística a unos niveles que es como la buena literatura, ¿no? No se cierran las preguntas, sino que se abren. Nosotros vemos estos puntos de fuga, pero a lo mejor no está hecho de una forma intencionada, con un sistema matemático de fondo. No lo podemos comprobar porque las dos figuras laterales tapan las posibles confirmaciones o constataciones de estas teorías, ¿no? Porque al final puede ser una casualidad que aquello se tienda como una pirámide hacia un fondo, ¿no? O no. Pero el caso es que es una revolución igualmente. Entonces esto es maravilloso. Sobre todo por lo que pasará después, ¿no? Unos 200 años después, más o menos, ya se establecerán las teorías artísticas en las cuales, pues, por ejemplo, una frase de Pomponio Gauricus nos dice: el lugar existe antes que los cuerpos que en él se encuentran y por esto es necesario establecerlo gráficamente antes que ellos. Es decir, que la manera de pintar correcta ya para esa época posterior va a ser entendida como yo primero pinto un espacio, ¿no? A través de este uso de la perspectiva, de la arquitectura, del uso de herramientas tal, y luego encima meto los muñequitos, que tienen que corresponderse a las leyes espaciales que hemos creado y que hemos diseñado. Que esto, por cierto, también a la hora de entenderlo, es lo que he dicho antes, o sea, esto no pasa al mismo tiempo. Yo cito a Lorenzetti porque es un ejemplo que me gusta, más que, por ejemplo, yo que sé, pues el maestro Bertram, Bertram de Minden, en la creación de los astros, en Grabov, tiene también ese suelo ajedrezado, muy bien compuesto ya, con esa idea de punto de fuga, pero claro, a mí la pintura esa pues no me parece tan maravillosa como la de Lorenzetti, ¿no? Estamos hablando de una pintura de 1379 y nos da a entender también cómo este proceso de implementación de la perspectiva con el punto de fuga se hace un poco del norte al sur. Y por supuesto, como cuando hablamos de Renacimiento, de todos estos periodos, nunca pasan al mismo tiempo en un lugar, sino que suele ser
corrientes que van pasando, una pequeña pintura de repente vemos aquello y aquello va evolucionando para un lado, para otro, en otro sitio están con otra película totalmente distinta, aunque entendamos el mismo periodo, porque sería como decir que a veces cuando hablamos de estas cosas del Renacimiento, y es como si todo el universo fuese esa ciudad de Florencia en el siglo XV. Aún así también es caótico entender esta concepción, ya luego tendremos posteriormente a Van Eyck, a Dirk Boyce, a Petrus Christus, y en general estos artistas que, por ejemplo, la Madonna de Paelle de Van Eyck en Brujas ya está concebida con estas mismas características que hemos visto. Quizá están los dos puntos de fuga, el superior y el inferior, pero empieza a generarse esta noción, ¿no? No acaba de ser la perfecta, ¿no? La exacta, que ya vemos también posteriormente con Durero, que Alberto Durero al final va a ser quien adopta las teorías de los italianos y ya empieza a entender esta pintura de una forma exactamente matemática, ¿no? Pero bueno, por poner otro ejemplo bastante claro, el que hemos citado anteriormente, a Dirk Boyce, tenemos la Última Cena en Lovaina, en la iglesia de San Pedro, está pintado en el 1460 y algo, más o menos, y ahí ya vemos en la chimenea del fondo, bueno, en la puerta, me parece una chimenea, pues en la parte esta del fondo vemos claramente el punto de fuga que expande toda la escena, ¿no? Y todo esto, pues en el fondo ya se resume en... Es que no sé si dejar el vídeo aquí, porque aquí nos meteríamos en otro berenjenal. Pues que claro, luego los titulitos y el rollo clickbait que le puedo dar cambia bastante, porque a quien le interesa historia de la perspectiva de la Edad Media. Esto se lo van a comer los ratones, ¿sabes? Aquí tendríamos... Bueno, todo esto converge en el punto en el cual se unifica, que es el Brunelleschi, quien ya es el primero en elaborar el plano perspectivo de una forma matemáticamente exacta y con el procedimiento que conocemos de planta alzado, ¿no? Todo esto también pues será descrito de una forma aún más sistemática en la perspectiva Pingendi de Piero della Francesca, otro máster, y que luego también vemos pues en Masaccio, en la Trinidad, que está construido de una forma pues exacta, unitariamente, bajo estas reglas, y aquí ya está todo un poco cerrado. Esto lo enlazo con un poco la introducción que hemos hecho, no tiene ningún sentido sin la implementación de los instrumentos ópticos. Esta es la clave, que siempre cuando hablamos de estas cosas yo me he dado cuenta que la historiografía se salta o se obvia o no sé, queda como algo que está por ahí y me parece fundamental, es que me parece más importante que todo lo demás. Pero bueno, volviendo al tema, aquí ya esto lo consagra Alberti, ¿no? Que es quien propone la famosa frase de el cuadro es una intersección plana de la pirámide visual. Esto ya es pues la consagración, ¿no? El Papa le ha dado la bendición a entender el arte, la perspectiva y esto que hemos explicado al principio de un punto de fuga que expande una pirámide, que se va proyectando y que vienes tú con el cuchillo y le haces flish y sesgas el plano para generar la idea de espacio en la pintura. De hecho, si consideramos a Brunelleschi el papi de todo esto, pues por circunstancias historiográficas, pues Alberti también podría ser el que de alguna manera consagra este sistema o lo pone ya de una forma más clara o esa abstracción la define de una forma más útil para el resto de artistas. Y bien, aquí como resumen, estoy dudando aquí, porque ya sabéis que estos vídeos los hago un poco improvisados sobre la marcha, no sé si cerrar aquí, estoy dudando, pero bueno, como un modo de conclusión de lo que hemos hablado hasta ahora, sería interesante ver cómo en el fondo existe una conjunción perfecta entre el arte del momento, el contexto, las ciencias y el pensamiento y la filosofía. Cómo entendemos el mundo, cómo lo pensamos, se ve reflejado en el arte. Y esto, y viceversa, ¿no? Esto es muy bonito porque podemos ver cómo al final la recuperación de los textos de Aristóteles, también que eran adorados por los árabes, los vuelven a meter en España y a partir de ahí empiezan a volver a introducirse en el contexto europeo en general, transforman el mundo, pero claro, la idea de infinitud en la filosofía aristotélica es muy complicada de que exista. Sin embargo, con los escolásticos empieza a transformarse este pensamiento aristotélico o empieza a atisbarse un poco la idea de infinito mediante la idea omnipresente o la omnipotencia divina de Dios. Si le quitamos toda esta parte, porque es muy complicado estudiar la filosofía de este contexto porque está tan contaminada o es tan dependiente de su propio contexto y de la religión que a veces nos cuesta separarlo, pero luego cuando toda esta concepción del espacio le quitamos un poco la mística y toda esta movida, empieza a parecerse o a apuntar un poco lo que luego va a haber en el racionalismo cartesiano y ya pues en Kant, ¿no? En la teoría kantiana va a estar presente todas estas concepciones que van apuntando en la época. Digamos que pues de una forma simbólica en el pensamiento de esta época se tiene como el centro de la Tierra o con estas concepciones del cosmos en torno al centro de la Tierra típico aristotélico, empieza a abrirse el pensamiento abstracto
y ese punto de fuga simbólicamente se va a representar en un punto de vista que se va a elegir a voluntad, y a través de ese punto de vista elegido a voluntad se va a organizar el pensamiento, ¿no? Esto sería lo que haríamos en los cuadros. En lugar de ese espacio continuo medieval que veíamos antiguamente, es como si ahora cada artista escogiese su punto de fuga desde donde construye un espacio que tiende hacia infinito, donde caben más cosas, ¿no? De una forma abstracta, la mente, la filosofía se refleja en el arte. Espero que se entienda porque es muy bonito de ver, y luego todo esto, claro, pues de lo que va el ensayo o la concepción de este ensayo es cómo esto se aplica a los mundos virtuales y a nuestra propia concepción del espacio en Internet. Porque de alguna manera tenemos la concepción típicamente renacentista que va a apuntar a ese dominio de la ciencia en épocas posteriores, por eso lo llamamos moderno, es que el espacio o la concepción artística del propio espacio va a elevarse a la categoría superior, a lo que llamaremos ciencia, ¿no? Para el Renacimiento esa concepción es elevación, es superar. Es lo que invitamos a día de hoy a revisionar, porque son lecturas que pues conducen a lugares ciertamente erróneos, pero empieza a apuntarse aquí. Esto que vamos a ver luego, ¿no? Que luego pues ya estará consagrado en todos los filósofos posteriores, incluso en Hegel, ¿no? Hay una superación hay un proyecto que tiende hacia infinito, y esa tendencia hacia infinito es siempre un escalafón superior, mejor. Y en palabras de Panofsky, que lo resume muy bien, sería la objetivación del subjetivismo. A partir de aquí también tendremos algo muy interesante, que es que a medida que se van resolviendo las cuestiones técnico-matemáticas, que pues no siempre están en relación con el arte, pero a los artistas nos gusta untar las manos en el fango, pues estas partes que se van resolviendo hacen que todo este tema de la perspectiva derive en mayor medida en un problema artístico, ya no tanto matemático, porque esa parte se da por hecha, se da por resuelta. Esto va a generar un espacio artístico mental a nivel genérico, que es el mayor tumor que arrastramos a día de hoy en la concepción del arte, y es que a través de unas reglas matemáticas sólidas, exactas, se van a producir los fenómenos artísticos. Aunque hayan cuestiones artísticas de fondo, todo está arreglado por una serie de normas que dependen de la utilización en proporción buena o mala del individuo, porque digamos que existen unas reglas de un juego cerradas en las cuales llega la persona y elige su punto de vista, subjetivo elegido a voluntad, pero siempre bajo este reglamento. Este es el juego de rol en el arte que se va a asimilar, y que, en serio, cuando a veces yo me quejo de los mongolitos que hay por YouTube, o de estas teorías arcaizantes o reaccionarias respecto al arte, o que ante la imposibilidad de entender o de comprender lo bonito que es curiosear a través del pensamiento o de las formas artísticas, siempre intentan regresar a un mundo así. Viene de aquí. Y esto no es que sea mejor. O sea, tiene un contexto, y ni siquiera a veces me da la sensación que la gente comprenda, ¿no? Esa gente que tanto critica si no pintas de esta forma, o si no, esto no es así, no vale, o incluso con los debates con la IA, que se intenta también regresar a sistemas reglados, todo, está aquí. Este es el problema. Que se trata de entender el arte, sí, tú puedes elegir libremente y tú puedes ser muy surrealista siempre y cuando respetes las leyes y la ordenación del espacio, de la perspectiva, de lo que nos dé la gana, ¿no? De ese sistema cerrado. Esto genera una seguridad o una noción en la cual el pintor o la pintora puede dedicarse a ese oficio de una forma así, ¿no? De oficio, de decir, tú, cuantas más horas le eches a esto, que ya está, esto está aquí. Él lo pone en la Biblia de las artes, pone esto, ¿no? Si no cumples esto, eres malo, eres mierda artista, pipopista, lo que sea que digan. Y también se desprecian obras que no cumplan esto, que se tiendan más abstracto, cuando en el fondo ya hemos comprobado que todo esto no deja de ser una profunda abstracción de juegos, de ilusionismo, para poder adecuar el espacio pictórico y así también adecuar las matemáticas, la concepción de un mundo moderno en el sentido no de actual, sino de la palabra historiográfica, en el contexto de pensamiento y artístico, ¿no? Y así también establecer unas formas de pensamiento, incluso tiene un poder absolutamente político, pero bueno, esto se nos iría bastante de madre. En el fondo todo esto deriva en una especie de ilusionismo, de trucos de magia artísticos que ya comentaba en el vídeo anterior, que se reflejan muy bien en la pintura de los embajadores de Holbein, y que, bueno, en general no vamos a dejar de ver. Siempre es el truco que explica una realidad que no somos capaces de comprender, y en este espacio pictórico o artístico se convierte en algo que se puede reducir a nuestro punto de vista desde el artista, que va a compartir con el observador que esté de acuerdo con aquello. Entonces es mucho más sencillo generar esa noción de realidad o deglutir el mundo. Y tampoco olvidemos, dentro de estas conclusiones resumidas, que todo esto tampoco se puede disociar de las perspectivas posteriores, ¿no? Con el mecanicismo de Descartes,
y de otra serie de autores donde se va a entender el cuerpo humano también como una especie de eso, pues en resumidas cuentas, un poco un cuerpo que está sometido a las leyes físicas del universo y es materia, y por ejemplo el ojo humano se va a comportar como una lente, una cámara oscura a través de la cual se entiende el mundo, ¿no? O las articulaciones. Esto lo tenéis muy bien en el vídeo que hice sobre la historia de los autómatas, a quien le interese, ahí queda. Pero bueno, en resumidas cuentas, da igual si lo queremos observar como algo puramente racional o materialista aquí, ¿no? O bien queremos hacer un análisis un poco más abstracto, como me gusta hacer a mí. En el fondo lo que se hace es la voluntad de crear un espacio figurativo, un escenario donde a partir de ciertos elementos y de un esquema sometido a unas leyes físicas se va a generar una idea de mundo, ¿no? Un esquema espacial, visual. Es el simbolismo de la simbología de la matematización del mundo. Algo que vamos a ver hasta día de hoy, ¿no? Con las concepciones en las cuales en los universos, los videojuegos, toda la estética que envuelve Internet no deja de ser una matemática estética, que intenta además, de forma paradójica o enrevesada, reproducir la manera en la cual una lente o una cámara, un solo ojo, observaba el mundo. Ese fotorrealismo de los videojuegos AAA que se considera lo mejor, si se superan unos gráficos más hiperrealistas o fotográficos, se considera que se está evolucionando, que se está superando. Si nos damos cuenta o paramos en este punto, veremos cosas muy interesantes, cómo arrastramos dejes o cosas que a veces no nos permiten explotar de una forma más artística o más curiosa, incluso más óptima, ciertas herramientas actuales porque dependen o están totalmente ancladas a nociones artísticas, estéticas o incluso científicas del pasado, ¿no? Y hasta aquí el tema de la historia de la perspectiva. Creo que a partir de este momento ya nos meteríamos en otro berenjenal mucho más complejo, o no más complejo, sino que ya a partir de aquí pues un poco la historia está bastante clara. La perspectiva se instala, tendríamos una segunda parte de las lentes, pero a nivel teórico es lo interesante, ya lo hemos apuntado, hacia donde se dirige, que sería ya la construcción de estos universos virtuales, las consecuencias que tiene, el tema de las IAs y de videojuegos, todo esto que lo dedicaré en otro vídeo aparte. De hecho, he tomado la decisión, ya que lo he ordenado mucho mejor la información, que el vídeo que subí como introducción y que decía al principio, lo más seguro es que lo deje para miembros porque ya está hecho, pero es un poco más complejo. El formato que hice, pues entiendo que no todo el mundo lo asimila igual, y alguien me ha comentado también que es demasiado difícil para gente que solo tiene curiosidad, ¿no? Y yo también le he metido el título clickbait de el origen estético de los videojuegos y esta serie de cosas. Bueno, creo que es una contradicción en el fondo y me he pasado de listo. Así que voy a dejar espero que te haya gustado, espero que lo hayas disfrutado. Sigue siendo, desde mi punto de vista, un poco más complejo que los vídeos populares que a la gente le molan, pero para mí es la razón de ser de este canal. Es el verdadero motivo por el cual lo concebí como un proyecto artístico, con la intención de conectar a través de ciertos ensayos con mucha más gente. Imagínate que ahora tú te dedicas al mundo de los videojuegos o a una estética puramente digital. Todo esto me ayuda a mí, porque yo al exponer también aprendo, investigo dentro de mi propia obra, pero además conecta con otra gente que a lo mejor le es útil de una manera y lo puede aplicar de una forma totalmente distinta, desarrollarlo de otra forma, apropiárselo o rechazarlo, contestarlo, ¿no? Creo que esta es la gracia. Coméntame qué piensas, si habías visto el vídeo anterior, pues también si crees que este está mucho mejor ordenado, que tiene mayor sentido. Y bueno, la gente que aparezca nueva en el canal, me podéis seguir en Alejandro Acosta en todas las redes sociales, dejo siempre los links aquí abajo, y también tenéis esto que está concebido más como un podcast en formato podcast, en Spotify, iVoox, Apple, todas estas plataformas, también tenéis los links aquí abajo. Y para la gente que sois miembros del canal, o si te quieres hacer miembro por menos de €1 al mes, siempre voy poniendo esta serie de complementos. Iba a hacer un poco la biografía de Panofsky, o quizá los de los Lorenzetti, pues como no son vídeos es algo más específico, lo pongo para allí. Bueno, este tipo de contenido que vais a encontrar. Pero quien no quiera hacerse miembro, pues siempre dejo el contenido exclusivo, siempre lo dejo un día abierto para que lo pueda ver todo el mundo, y siempre es complementario a este tipo de vídeos, que aquí hay bastante. Yo creo que esto va por 1 hora, o sea que suficiente. También en cuanto a las investigaciones del olfato, ya que estamos con este contexto, voy a aprovechar para complementar con la historia de la perfumería en el Renacimiento, que lo intentaré sacar estos días. Y por supuesto, pues siempre le ponemos un perfume al vídeo. El anterior puse Rosén de Mateo número 7, y hoy pues no lo he elegido de forma artística, simplemente es el que tenía en la mano, Dark Lord de Kilian, que huele a cuero, a gasolina, a cipriol, ¿no? A nagarmota. Es un olor muy oscuro, me flipa, me encanta, súper oscuro, nada apropiado para el verano, pero mola un montón.
Y ahora sí, cerramos. Si has llegado hasta aquí tiene mérito en este tipo de vídeos, así que también házmelo saber. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.